Extiende tu brazo de amor sobre cada uno de ellos, Señor. Cobíjalos bajo esa gracia preciosa, Señor, bajo esa presencia maravillosa de tu Espíritu Santo, Señor, y que en este día, Padre, nos podamos mover victoriosos, Padre, que nada ni nadie detenga tu pueblo, Señor, sino que todos juntos, Padre, podamos afirmarnos en ese amor, en esa paz y en esa gracia abundante que solamente podemos encontrar en ti, Padre. Yo te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias, enséñanos tu palabra, Señor, que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre. Podamos ver, Señor, en nuestro caminar en este día, Padre, tu gloria, tu presencia. Enséñanos, Señor, a esperar en ti, a ser fuertes, Señor, en medio de todas las cosas que estamos viviendo, a ver tu salvación, la sanidad de mi hermano, de mi hermana, Padre, la victoria sobre aquellas cosas que hemos estado luchando, Señor. Pues tú eres el poderoso, Señor, y te mostrarás misericordioso, Señor, para con los misericordiosos, como dice tu palabra, Padre. Gracias porque tu pueblo, Señor, espera en ti, y tu palabra dice que los que esperan en ti no esperan en vano, Señor. Enséñanos, Señor, a ser firmes, a ser fuertes, a comprender lo que estás haciendo, Señor, pero tener la plena seguridad, Padre, que en medio de todas las cosas tú estás, Señor. Yo te alabo y te bendigo por tu amor incomparable y por tu paz maravillosa, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo y bendícenos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder estar este día nuevamente contigo en este tiempo de buscar la presencia de Dios que tanto necesitamos. Ese aliento de vida. Quiero iniciar la reflexión de esta mañana juntamente con lo que dice en Salmo 18 y especialmente el versículo 28 y 29. Dice en esta palabra, dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo, dice el salmista David, dice aquí la palabra, y que es una palabra que yo te invito a que la declares en este día. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. Una de las cosas que Dios nos ha llamado es a ser firmes y fuertes ante cualquier obstáculo que se nos presente en nuestra vida. Generalmente tenemos la tendencia a desfallecer ante tareas que nos han sido asignadas que nos parecen tan difíciles, tan complicadas, y muchas veces algunos de mis hermanos, de mis hermanas llegan a la conclusión de que están luchando solos, que a lo mejor lo que Dios le ha asignado para que haga es una tarea tan difícil, tan complicada, que nos parece que no lo vamos a lograr. Y el enemigo comienza a trabajar en la duda y en el temor que a veces nosotros alimentamos, porque perdemos la vista, nos enfocamos más en el problema, nos enfocamos más en la tarea, en la asignación que nos ha sido entregada, que en aquel que nos llamó, en aquel que está con nosotros, que en aquel que nos prometió dar la victoria. Justamente en el devocional de ayer yo les compartía la importancia de confiar en el Señor y parte de las promesas que Él nos ha dado, y para mí es una de las más importantes que nos ayuda a salir en victoria, es su presencia en nuestra vida. Es la confianza que podemos depositar en Él, es la seguridad que tenemos en las promesas que nos ha dado. Y justamente ayer también que estamos leyendo el pasaje de Josué capítulo 11, y es en el texto que vamos a estar meditando, y les decía ayer en esta semana a partir del versículo 16 hasta el versículo 21, porque es interesante todo lo que está hablando en este pasaje, y justamente está hablando de Josué. Yo les decía que yo admiro la vida de Josué porque casi desde que aparece en la Biblia hay una etapa que siempre está aprendiendo al lado de uno de los mejores maestros que pudo haber tenido él en ese tiempo, que fue al lado de Moisés. Vio cómo se comunicaba con Dios, vio o experimentó la experiencia que tenía Moisés con Dios, y me imagino cada día aprendiendo de él, mirando las instrucciones que Dios le daba, el respaldo que Dios le daba,
Y me imagino, no he encontrado un versículo que lo diga, pero asimilando y aprendiendo cada mañana, tanto que cuando Moisés entraba al tabernáculo, él se quedaba, dice la Biblia, ahí a la puerta de entrar al tabernáculo, y no creo que estaba distraído ni estaba afanado porque Moisés se demoraba, sino que estaba a la expectativa de conocer a ese Dios todopoderoso que les había comisionado. Eso cambió su esencia, cambió su expectativa, y cuando le fue asignada la tarea, les decía ayer y te lo repito hoy porque creo que es una de las cosas que no podemos olvidar, es en la recomendación que le hace en el capítulo 1, y voy a estar repitiendo mucho estos textos, donde él le dice, nunca se apartará este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche para que lo pongas en práctica. Y luego dice, y por esto harás prosperar tu camino. Y luego, aparte de eso, le dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Ese versículo es uno de los textos que primero aprendí cuando llegué a la iglesia. Inclusive entonamos un cántico en torno a este versículo. Y yo recuerdo que iba por los campos con el instructor que tenía, con el pastor que me enseñó con un corazón tan lindo, tan precioso, los primeros pasos del Señor. Y tuve el privilegio y lo doy como testimonio de caminar con él por los campos. Y mientras iba caminando, él me iba enseñando. Y yo le preguntaba y él me contestaba de acuerdo al conocimiento que tenía. Pero eso quedó grabado en mi mente, en mi corazón. Hoy al meditar en Josué, pienso ese caminar con Moisés todos los días aprendiendo de él. Y luego de así esta palabra le dan las recomendaciones, porque hay que tener en cuenta que Dios siempre nos da recomendaciones, no nos impone, nos pone a escoger. ¿Quieres servirme? Si me sirve, yo he puesto dentro de ti. Es más, muchas veces de la palabra, si tú la examinas, no es algo que Dios nos va a dar en cuanto a capacidades, a dones, a talento, sino que pienso que Dios ya la colocó dentro de nosotros. Pero se activan a medida que nosotros vamos conociendo a Dios, que enfrentamos los temores y comenzamos a dar esos pasos de fe. No creo que Josué hubiera pasado por estos momentos que también, igual que nosotros, pasamos por momentos de incertidumbre. Tal vez se queda considerando, tiene que pasar un Jordán en el tiempo que, según la Biblia, estaba más crecido. Tenía que comenzar a caminar en fe, en dirección, en comunión con Dios. Y fue incrementando su fe, fue caminando en la palabra del Señor. Y al llegar en el capítulo 11, que es lo que estamos leyendo, el cumplimiento de la tarea, y les decía, si leemos la vida de Josué cronológicamente, casi no tuvo un día de descanso. Dice la Biblia, ayer lo compartía y vuelvo y lo comparto hoy, 31 rey enfrentó él. Todos los días había una batalla. Y terminaba una guerra y empezaba otra. Y me he quedado pensando si no es así la vida cristiana, no es así el llamamiento. Creo que no hemos comprendido muchas de las cosas a las cuales Dios nos ha llamado. Sí, como digo, uno de los saludos que debíamos de tener nosotros es el mismo saludo que Pablo habla al escribir sus cartas. Gracia y paz para los santos, gracia y paz para los llamados, gracia y paz para la iglesia. Y comprendemos, y lo he explicado en varias ocasiones, que es todo lo que necesitamos cada día para enfrentar todos los afanes, todo el cansancio, todas las luchas, todos los problemas, todo lo que a bien tiene Dios que enfrentemos y lo que el enemigo pueda levantar en nuestro caminar. Pero a medida que vamos experimentando la grandeza de Dios y que reconocemos que no es por nuestras propias fuerzas, sino que es por el poder de Dios en nosotros, es por la gracia de Dios en nosotros, que alcanzamos muchas cosas y que vamos a lograr lo que Dios ha prometido que nos va a dar. Vamos a mantenernos firmes y cada vez vamos a ver más la gloria de Dios. Cada día vamos a ver más su bondad, tu misericordia. Vamos a experimentar la grandeza de Dios. Y algún día vamos a poder decir, como dijo Job al final de su mismo libro, dice: de oídas te había oído, pero ahora en una nueva experiencia con Dios, mis ojos te ven. Ahora yo te puedo preguntar, ahora tú me responderás. Y qué hermoso cuando llegamos a ese nivel.
Y no está solamente para personas exclusivas, sino para todos aquellos que toman la decisión para acercarse a Dios. En el pasaje de Josué capítulo 11 hay algo bien interesante porque el versículo 16 y 17 habla de todas las batallas que él tuvo, pero quiero que miremos en el versículo 18, Josué capítulo 11, versículo 18, dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Vuelvo y leo este texto. Estoy leyendo Josué capítulo 11, versículo 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No fue una batalla de un día. No una sola estrategia para conquistar a estos reyes. Algunos no les gusta hablar de guerra espiritual. Algunos se van más por la parte de la paz, del amor, de otros estilos que inclusive están escritos en la Biblia, pero hay momentos en que Dios nos dice, te vas a levantar y vas a pelear por las bendiciones que Dios te ha entregado, porque es necesario que nos mantengamos firmes en aquello. A veces pienso, ¿por qué tuvo que luchar? Son preguntas sin cuestionar a Dios, sin cuestionar a la palabra, más bien reflexionando sobre lo que a nosotros nos corresponde hacer, teniendo un Dios todopoderoso, el Shaddai, como también es conocido en uno de los términos de los nombres de Dios, el Dios todopoderoso. ¿Por qué? Y a veces me identifico con la oración de ese siervo que llegó a los pies de Jesús y le dijo, Señor, una palabra basta para que mi siervo sane. Y a veces yo le digo, Señor, pero ¿por qué tengo que pelear tanto? ¿Por qué simplemente en tu poder somete a los enemigos, Señor, y se cumple tu propósito? Y vengo y me encuentro con textos como estos, versículo 18, donde dice, por mucho tiempo, subrayo eso, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Hay batallas que van a durar, pero no podemos desistir en aquello a lo cual Dios nos ha asignado. Con razón, Juan el Bautista dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. A veces yo digo, hay dos formas de expresar algo que Dios nos ha comisionado, nos ha asignado, inclusive nos dice que debemos nosotros enfrentar, que debemos siempre estar dispuestos para ganar esas batallas que Dios nos ha entregado, nos ha llamado. A Josué le dice en una forma amable, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes. O como lo dice en Apocalipsis, que los cobardes y los incrédulos no entrarán al reino de Dios. Hay dos formas de expresar en la palabra. Nos gusta más bien por la forma más amable, ¿no? Mira, yo te ordeno, yo te pido que seas fuerte, que seas valiente. Y otra forma de decir, mira, no seas cobarde, enfrenta las situaciones. No solamente midas tus fuerzas, sino date cuenta quién es el que está contigo, quién es el que te da la capacidad, quién es el que te da la estrategia, quién es el que te da las instrucciones. Pienso que uno de los problemas que nosotros tenemos es que no consultamos a Dios para enfrentar cualquier situación que se nos presente cada día. Hemos perdido o no hemos incrementado mejor la intimidad con Dios de tal manera que le dediquemos tiempo para estar en su presencia. El ser guiados inclusive por el Espíritu Santo para que nos instruya cómo tenemos que enfrentar cada situación. Me imagino, y creo que algunos textos lo confirman, estas batallas que está mencionando aquí el versículo 18 de Josué, cada vez Josué pidiéndole estrategias a Dios para cómo derrotar cada uno de estos reyes. Yo les decía ayer y pudiéramos hacer un ejercicio bien interesante, el significado de cada uno de los nombres de estos reyes. Y tiene un significado tan especial que al aplicarlo en nuestra vida son las mismas batallas que nosotros libramos tanto interior como exteriormente. Lo cierto es que está diciendo la palabra que no fue corto el tiempo, no fue por una oración, no fue solamente por un momento que se puso de rodillas y ya Dios le dio la victoria. Tuvo que enfrentar, tuvo que persistir. Algunos de estos reyes fueron bien complicados de vencer.
Pero algo bien interesante, que Josué tuvo muy en cuenta las recomendaciones que Dios le dio. Mira que te mando que te esfuerces para vencer esos reyes, para persistir en el tiempo. Tuvo que tener en cuenta lo que Dios le había hablado. La pregunta que yo me hago es, ¿qué tanto tenemos en cuenta las estrategias que Dios nos da? Es buena la experiencia que hemos tenido de vida, pero es mucho mejor las instrucciones que Dios nos da. A veces entre la voluntad de Dios y las experiencias que hemos tenido, tenemos lucha, porque hemos actuado y hemos hecho cosas que nos han traído victorias. Pero Dios es tan diverso y el enemigo cambia tanto las estrategias para hacernos desistir de alcanzar los propósitos de Dios, que necesitamos la ayuda de Dios. Con razón el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén, y es uno de los textos favoritos míos también, hasta que sean investidos de poder. Y está el tan conocido y maravilloso versículo de Hechos 1:8. Dice que se esperen ahí y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y ahí menciona parte de la comisión que Dios ha entregado en nuestras manos. No es solamente alcanzar nuestros beneficios, sino alcanzar los propósitos de Dios. Porque Dios no piensa solamente en nosotros, sino que a través de ti, a través de mí, poder ser, como leamos en el Salmo 18, mostrar misericordia, mostrar el poder de Dios, la gracia de Dios, así como nosotros lo hemos recibido de parte de Él. Uno de los eslogans que teníamos con el grupo de jóvenes en años pasados, lo tomamos justamente, creo que es tomado del libro de Filipenses, y decíamos conquistados para conquistar. Y al definir esa expresión, le decíamos a las personas, a los jóvenes, Dios conquistó tu corazón. Dios te atrapó, Dios te atrajo, Dios te cautivó con su amor, con su gracia y misericordia, así como Él que te cautivó a ti. Utilizó posiblemente alguna persona, quizás un padre, una madre, quizás un pastor, quizás un líder de la iglesia, un amigo, y trajo a Jesús, los trajo a Jesús por su amor, por su compasión. Así mismo nosotros podamos acercarnos al Señor y traer a otras personas, pero solamente, y parte de la tarea que nos encomendó en el Nuevo Testamento, es siendo investidos de poder de lo alto. Yo sé, mi hermano, mi hermana, que muchos de nosotros estamos librando batallas por mucho tiempo. Hay cosas con las cuales yo he estado batallando desde hace tal vez más de 10, 15 años, pero me mantengo firme porque Dios me prometió darme la victoria, y hasta que no vea esa victoria no voy a desistir. Algunas cosas las hablo, otras voy al secreto al Señor, se las estoy recordando. Digo, Señor, tú prometiste esto, Señor. Y yo sé, Padre mío, que lo vas a cumplir, Señor. No permita que mi corazón desfallezca, Señor, sino que antes, Padre, de cualquier cosa pueda afirmarme en tu palabra. Y si hay cosas que tengo que alegrar, si hay tinieblas, como leíamos en el Salmo 18, si hay oscuridad, alguna oscuridad en nosotros, al acercarnos a esa luz, nos permita corregir aquellas cosas que tenemos que corregir y aprender a caminar con el Señor. Tal vez si nos dieran una promesa como está diciendo el versículo 18 de Josué, capítulo 11, muchos se desanimarían. Lo voy a traducir de esta manera. Hijo, por mucho tiempo vas a tener que batallar con estos reyes, con estos principados, con estas autoridades. Por mucho tiempo vas a tener que batallar por tus hijos, por tus hijas. Tal vez muchos se desanimarían. Señor, ¿y por qué tengo que permanecer tanto tiempo? Porque Él sabe lo que está haciendo. Quizás Él no va a explicarnos paso a paso el porqué de las cosas. Lo único que nos corresponde a nosotros es decirle, Señor, si tengo que batallar por mucho tiempo por esto, por mis hijos, por esta empresa, por este negocio, por el ministerio, por aquellas cosas que nos han sido encomendadas en tus manos, en nuestras manos, Señor, de parte tuya, lo voy a hacer. Solamente te pido, y es algo que yo le añado a este versículo, solamente te pido, Señor, que me dé la capacidad, me dé la fuerza, y no permita que el desánimo, Señor,
No permita que el cansancio, no permita que cuando mis manos, Señor, dejen de levantarse a ti, Señor, permanezcan así, Señor, sino que coloques también a nuestro lado hombres y mujeres de fe que nos ayuden a levantar, porque justamente a Josué le ayudó, que tenía un equipo, que tenía hombres de confianza, mujeres de fe, que le ayudaban y le acompañaban en esas batallas. Él no estaba solo. La ayuda principal era Dios, pero también a su lado había colocado hombres y mujeres para que le ayudaran a no desanimarse y sobre todo a estarle recordando la palabra. Me imagino cuando veía a reyes poderosos que persistían en la batalla recordándose esa palabra que Dios le había dicho: mira que te mando, Josué, que no te desanimes, que no tengas temor, que no desmayes, porque yo te daré la victoria, porque yo estoy contigo, porque verás la salvación que tengo para ti y la victoria que tengo, y a ti te he encomendado tarea y la vas a cumplir. ¿No cree que es una palabra que Dios también nos está hablando en medio de las batallas que nosotros estamos tomando? Quizás tenemos temores por algo que nos ha asignado, que nos ha sido asignada. Quizás vamos a tener que decir, Señor, o hemos dicho, Señor, no sé qué voy a hacer con esta situación. Algo que podemos aprender en lo que he compartido y en lo que el Señor nos está hablando esta mañana: permanece firme y espera en el Señor. Porque los que esperan en Él, dice la palabra, no esperan en vano. Así de que, mi hermano, mi hermana, afírmate en la fe. Mira al Dios Todopoderoso, pon tu mirada en Él, como dice Colosenses capítulo 3, dice: si puedes haber resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y eso es lo que tenemos que hacer. No baje las batallas, y tal vez mañana lo explicaremos, al nivel terrenal, sino manténgalas en los lugares celestiales, y va a ver la compañía del Señor, la compañía de ángeles, vas a ver la victoria y te vas a dar cuenta quién está de tu lado. ¿Qué te oramos en estos momentos y presentas tu causa delante del Señor, tus batallas? A lo mejor hay desánimo en tu corazón, a lo mejor has permitido temores en tu corazón, a lo mejor estás dudando si lo que tienes que hacer viene de Dios o simplemente es algo que te impusieron y te da miedo salir adelante. Lo único que puedo decirte es que Dios no se equivoca, y si te escogió para algo es porque ha visto lo que Él ya colocó dentro de ti y te va a la victoria. Oremos, digámosle: Padre, gracias por hablarnos, gracias por dirigirnos. Gracias por permitirnos, Señor, permanecer en ti, Padre. Tú conoces los temores que hay internos en nuestro corazón, o como decía David, Señor, tú, Señor, encenderás mi lámpara, tú alumbrarás nuestras tinieblas, Señor. Quizás en esas tinieblas hay temores, hay inseguridades, hay heridas que no han sido sanadas, Padre. Ay, quizás, Padre mío, incredulidad, Señor, en tu palabra. O nos falta persistencia, Señor, en aquello a lo cual, Señor, tenemos que permanecer firmes y seguros en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Padre. A quitar nuestra mirada de los problemas, de las dificultades, Padre, y fijar nuestros ojos en ti, Señor, reconociendo, proclamando, Señor, y afirmando nuestro corazón en que tú eres el poderoso que pelea nuestras batallas. Tú eres Jehová de los ejércitos, y si tú estás con nosotros, si tú estás con mi hermano, con mi hermana, Señor, no habrán derrotas, Padre, sino que avanzaremos, Señor, de acuerdo al tiempo, Señor, al kairos tuyo, Señor. Y al final veremos, Señor, que valió la pena permanecer y esperar en el tiempo tuyo, Señor, porque tú manifestarás tu gloria, tu bondad, Señor, y cumplirás tus propósitos en cada uno de nosotros. Así dice tu palabra, Padre. Guarda a mi hermano y a mi hermana, Padre. Diríjales, susténtales en este día, y que hoy sea un día de victoria, pero también un día de afirmar nuestro compromiso contigo, Señor. Muchas gracias por amarnos, muchas gracias por hablarnos, muchas gracias por escucharnos, mi Dios, mi Rey. Te alabo, te bendigo y te exalto, Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Que la gracia, la bendición y la paz de Dios sea sobre ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo. Le hablo su pastor Irán de los Alvir, a la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.